Gloria a Dios. Vamos a la palabra y yo quiero ir al libro de Génesis. Por favor, tenga listo su libro de Génesis, capítulo 8, desde el verso 13 al 17. Sí. Mira, a ver. Sí. Gloria a Dios. Vamos a la palabra esta mañana, ¿verdad? Vamos a la palabra. ¿Se acuerdan el 16 de abril para los ecuatorianos? ¿Se acuerdan el 16 de abril cuando hubo el terremoto en Ecuador? Que toda la costa fue muy golpeada. ¿Se acuerdan de eso, hermano? Sí. Cuando aquello pasó acá en el Ecuador, a mí el Señor me entregó una palabra para aquel tiempo. Y el Señor me dijo en aquel tiempo, me dijo, esto también pasará. Y cuando el Señor me entrega esta palabra, Él me acordó esa palabra y me dijo, dile a la iglesia en lo que esté pasando, tanto la iglesia presente aquí como la iglesia online que nos escucha cada domingo o en Ministerio Antorcha, esto también pasará. ¿Qué significa? Que en la prueba que tú estás pasando, yo necesito que me hagan silencio, por favor, atrás, un poquito de silencio, ¿verdad? En la prueba que estés pasando, en la circunstancia que estés pasando, en cualquiera que sea tu situación, por dura que sea, debes entender que esto también pasará, que nada es para siempre, que cuando Dios permite una adversidad, trae con ella la salida. De hecho, cuando Dios permite la adversidad, ya Él prepara la puerta de salida para que tú salgas, porque fiel es el Señor. Y nos vamos al libro de Génesis capítulo 8, desde el 3 al 17. Amén. Y dice la escritura, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche esto. Génesis capítulo 8, desde el verso 13 al 17. Vamos a entender la palabra. Recuerda que lo que para nosotros es el final, para Dios puede ser el comienzo. Que nunca se te olvide eso, que Dios tiene recursos para sacarte de la adversidad. Dios tiene recursos para cerrar una puerta. Dios tiene recursos para abrir una puerta. Dios tiene recursos para cambiar la circunstancia. Él no está pensando en tus recursos ni en los míos. Él tiene sus recursos. ¿Estamos conmigo? Nos vamos entonces a Génesis 8, desde el 3 al 17. Mire la palabra. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca. Y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 26 días del mes, 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo en toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Escuchen, y vayan por la tierra, algo aquí, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Vamos a entender esta palabra. Cuando vino el diluvio, escuche bien, nunca había llovido sobre la tierra. Entiéndalo, antes del diluvio nunca había llovido sobre la tierra, porque cuando Dios establece la creación, dice la escritura en el libro de Génesis, que de la misma tierra salía un rocío y regaba la tierra y regaba las plantas. Es decir, que la tierra no necesitaba lluvia en aquel tiempo. Entonces, antes del diluvio, todo lo que era conocido como mundo en aquel tiempo no conocía la lluvia. Imagínate tú que vino un torrencial tan fuerte que todo quedó bajo agua, menos Noé en el arca y su familia, 8 personas. Imagínate, entonces para aquel tiempo el diluvio fue una catástrofe. Para aquel tiempo el diluvio fue el fin de una temporada. Pero me llama la atención que en medio, cuando el Señor le dice a Noé, oye, me sal del arca, tú y todo lo que tú está dentro del arca contigo, y me llama la atención que el Señor le da una orden a Noé y le dice, en otras palabras, vuelve a comenzar. Le dice el Señor, donde ya no hay tierra, casa, dinero, nada, no había comida, no había nada. Todo se había quedado debajo del diluvio. Y cuando se seca la tierra, el Señor le da una orden a Noé y le dice, vayan por la tierra y fructifiquen.
multiplíquense sobre la tierra. ¿Qué le dijo? Vuelve a empezar. De lo que parecía el final del tiempo, el Señor le da una orden a Noé, le dice, oye, todavía hay esperanza, fíjate. Óyeme, todavía yo puedo hacer cosas nuevas. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Noé. A veces nosotros creemos que es el fin de una temporada en nuestra vida, porque viene una ruptura, porque viene un divorcio, porque viene un problema, porque viene una escasez, porque viene una prueba que nunca has tenido. Y tú dices, este es el final. Ahora sí yo ya no tengo más para dónde mirar. Pero si el Señor le da una orden a Noé, le dice, oye, vuelve a empezar. Si el Señor le da una orden a Noé y le dice, vuelve a empezar, es porque Él le daría los recursos a Noé para que volviera a continuar. Exactamente eso es lo que el Señor viene a decirnos esta mañana. No sé lo que tú estás pasando, pero Dios no te deja en el pozo de la desesperación. No, Él no te deja ahí. Puede ser que Dios permita la prueba. Sí, Él la va a permitir. Puede ser que Dios permita las lágrimas. También puede ser. Puede ser que Dios permita que una puerta que por mucho tiempo estuvo abierta se te cierre. También puede ser que Dios lo permita. ¿Sí? Dios permitió que un día yo estuviera en un hospital pasándola mal. Dios lo permitió, pero no me dejó ahí. Dios ha permitido pruebas en mi vida que han parecido el final, pero nunca me ha dejado ahí. Bendito sea el Señor. Entonces, si Él no me ha dejado a mí ahí, tampoco te deja a ti ahí. Porque si algo tiene Dios, que la esencia de Dios es fidelidad. Aleluya. Entonces, Él no te ama a ti. Él no te bendice a ti por lo que tú le das a Dios. Esas doctrinas raras de estos tiempos. No, Dios te bendice si tú le das a Dios tu servicio. Pero un momentico, Dios te ama y te bendice porque Él lo hizo desde el principio. Así que si tú y yo hoy estamos aquí, es a causa del amor que Dios te tiene a ti. Aleluya. Aleluya. Tú no estás aquí porque tú eres bueno, porque tú eres lindo, ni porque tú lo amaste a Él primero. No, tú estás aquí a causa del plan de Dios para tu vida. Aleluya. Bendito sea Dios. Y ese plan se cumple, no importa las vueltas que tú y yo vemos. Porque fíjate que Noé tuvo que esperar mucho tiempo en el arca hasta que bajara el agua. No importó el tiempo que él estuvo en el arca esperando que bajaran las aguas. Eso no importó, porque cuando llegó el tiempo de que saliera del arca, Dios le dice, óyeme, vuelve a empezar. Aleluya. Vuelve otra vez, vuelve y lléname la tierra. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Noé. Procréense y llenen la tierra. A lo que parecía el final, de un final Dios hace un comienzo. Así que ninguna enfermedad que te toque es el final. Ninguna. No, ninguna puerta que se te cierre es el final. Porque alguien se vaya, no, tampoco es el final. Porque las cosas no salieron como tú creías que debieron salir, tampoco es el final. De hecho, escúchame bien, Dios siempre hace algo nuevo de lo que se rompe. Dios mío. Y eso lo vemos en el libro de Jeremías. Oh my God. En el libro de Jeremías está el profeta mayor Jeremías. Dios mío. No, es que tú tienes que entender la palabra. ¿Sabes por qué los cristianos de hoy no entienden la palabra? Y todo el mundo le mete un cuento porque son cristianos pollo. ¿Qué es eso, pastora? Con la boca abierta. Y todo lo que todo el mundo le dice se lo creen. Pero su Biblia está llena de polvo. Ay, pastora, estoy pichando fuerte y gente allá atrás. Mira tú. El libro de Jeremías capítulo 18 dice la escritura que estaba el profeta viendo al alfarero y dice, escuche bien la palabra, que la vasija que tenía el alfarero se echa a perder. ¿En dónde? En las manos del alfarero. El alfarero pudo haber dicho, oye, se me rompió la vasija, bótala. Como que yo soy el alfarero y puedo coger todas las vasijas que yo quiero, pero es que al Señor le encanta tú. Tú eres el que le hace falta. Dios podía escoger a otro para Getsemaní, pero Él le encanta yo. No sé por qué Él es así. A Él podía escoger otros para la alabanza, pero a Él le encanta Carmita, le encanta Cristian, le encanta yo, le encanta Dele. Aleluya. ¿Sí? Cuando Dios se enamora de alguien, cuando Dios escoge a alguien, a Él no le importa si se rompió, si se quebró, si se fue para el mundo, si viró, a Él no le importa. ¿Sabes por qué? Porque Dios desde los finales más duros hace los principios más grandes. Aleluya. Aleluya. Ese es el Dios que yo predico y el que yo conozco. ¿Estamos conmigo hasta aquí? Bendito sea su nombre. Sí, el diluvio fue destrucción total, bendito Dios. Hay pruebas que parecen el final. Sí, ya parece que el Señor se fue, parece que no hay esperanza, sí. Yo también me he visto en esos tiempos. Te estoy hablando desde mi propia armadura, desde lo que yo misma he vivido. Yo también he tenido pruebas que parecen el final. Yo también me he visto en el pozo de la desesperación, también. También me he visto, ¿sabes dónde? En el mismo pozo que un día estuvo José, cuando lo lanzaron sus hermanos, también.
Sí, cuando José sufre la traición de sus hermanos y fue echado en el pozo, también ahí me he visto, pero de ahí me ha sacado el Señor, bendito sea su nombre. Ay, aleluya. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios con Noé? Probando su fe. Y si probó la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Noé y toda esa gente, ¿quién eres tú para que no pruebe la tuya? Aleluya. El diluvio destruyó la tierra, pero Dios le estaba diciendo a Noé: yo necesito que tú vuelvas a empezar. Hay un asunto en tu vida, hay un área en tu vida, no sé qué área será, no sé qué asunto será, que tiene que volver a empezar hoy. Tú tienes que identificar qué asunto hay en tu vida que tiene que volver a empezar. Porque si tú crees que eso es un fracaso, el Señor te está diciendo hoy: de ese final yo hago un comienzo. Ay, fíjate cómo soy yo, aleluya. Es que nosotros le llamamos pérdida a cualquier cosa y no nos damos cuenta de algo, que a veces cuando algo está lleno de algo que ya no sirve, de algo que ya no produce, Dios tiene que botarlo, porque si esto está lleno de basura o de hojas secas, Dios tiene que botarlo para poder llenarlo de algo nuevo. Dios no trabaja sobre lo sucio. Nosotros somos así, nosotros trabajamos a la bendita sea. Esto está lleno de basura, por ahí le metemos más cosas. Dios no trabaja así. Dios trabaja sobre lo limpio. Fue exactamente lo que Dios hizo en el diluvio. Quitó la generación que ya no servía para poder darle vida a una generación que sí servía. Aleluya. Bendito sea el Señor esta mañana. Tenemos a un Nehemías. ¿Quién fue Nehemías? Un restaurador de los muros de Israel. Y Nehemías lloraba delante del rey. ¿Por qué? Porque estaba atribulado, parecía el final. Le llegó la noticia a Nehemías de que el muro de Israel y toda la ciudad y el templo estaba desbaratado. Y Nehemías se pone triste. Y me llama la atención un asunto importante del libro de Nehemías. Que cuando Nehemías manda cartas y pide al rey madera para reparar la ciudad, solo madera pidió. Ahora yo te hago una pregunta: ¿con qué restableció Nehemías todo lo que se había destruido si solo pidió madera? Desde los mismos escombros lo levantó. Él usó los escombros para levantar lo que se había quebrantado y quemado. Él usó los escombros para levantar lo que se había roto. Quizás hay un área en tu vida que está en escombros y el Señor te dice: ¿por qué sigues en escombros? Vuelve a empezar, levántate de ahí. ¿Qué cosa en tu vida está en el piso? Esta área está en el piso. Espérate, si la vasija se rompe, ¿dónde se rompe? En las manos del alfarero. Y dice que el alfarero tomó la vasija y la volvió a hacer como mejor le pareció hacerla. Pero no usó una vasija nueva, la misma que se rompió, la volvió a hacer. ¿Ese es Dios? Ese es el Dios que yo he creído por 30 años que soy cristiana, hermano. Ese es el Dios que yo he creído. Cada vez que me he caído, Él me levanta. Cada vez que algo se me rompe, Él lo repara. Cada vez que me quedo sola, Él es mi mejor compañía. Entonces, bendito sea el Señor esta mañana. ¿Sabes que con Dios lo seco cobra vida? El Señor se paró. ¿Sabes que no fue Nehemías el único que se vio en ruinas? Porque también eso pasó en la palabra, en el libro de Ezequiel. Estaban el terreno de huesos secos. Y le dice el profeta: Jehová, ¿vivirán estos huesos? Y le responde el Señor: sí vivirán. Aleluya. Entonces lo que se secó en tu vida no es el final. A veces Dios tiene que permitir que algo llegue al final, que algo llegue al quiebre. A veces Dios tiene que permitir que algo se quiebre, que algo se rompa. A veces Dios tiene que permitirlo. Dios tuvo que permitir que los muros fueran quemados y que todo el templo fuera derribado para que se levantara un restaurador como Nehemías. Aleluya. Que no le tuviera miedo a una ciudad quebrantada. Él dijo: no tengo nada más que madera. Espérate que me sirven los escombros. Aleluya. Al Señor le sirven hasta tus escombros. Fíjate cómo es Dios. A Él le sirve hasta tus lágrimas, le sirven. Ay, Dios mío, si Él es experto, a Él le sirven tus heridas. ¿Qué dijo, pastora? A Él le sirven tus heridas, a Él le sirve tu pasado, a Él le sirve tus maletas rotas, a Él le sirve todo lo que se rompió. Pero le sirve un divorcio, pastora, le sirve. Porque nadie puede aconsejar mejor a un divorciado que uno que lo vivió. Yo no puedo tener las mismas herramientas para un matrimonio que se divorció que alguien que lo vivió, porque yo no sé lo que es un divorcio. Yo tengo 30 años de un matrimonio bendecido, hermano. Pero dile a una mujer que perdió un matrimonio, para que tú veas si Dios no usa esas heridas y levanta a otros más. Aleluya. A Dios le sirve tu pasado,
A Dios le sirve tu desesperanza, a Dios le sirve tus pérdidas, a Dios le sirve tus vivencias, a Dios le sirve tus lugares rotos. A Él le sirvió la prueba de José. ¿Cómo tú crees que no le va a servir las tuyas? ¡Aleluya! Si el mismo Dios de José es el tuyo y es el mío, que no se te vaya a olvidar. ¡Aleluya! Hoy el Señor le dice a tus huesos secos, tus huesos vivirán. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Nos vamos al libro de Jeremías 29, claro que sí. Nos vamos a Jeremías 29 en esta mañana. Desde el verso 4 al 7. Israel estaba en un percance en este pasaje. Israel estaba en cautiverio. Aquí, escuche bien. Desde el verso 4 al 7 vamos a leer. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todo lo de la cautividad que hice transportar desde Jerusalén a Babilonia. Edificad, espérate, pero ¿qué Dios es ese? Edificad casa. Te voy a poner el contexto. Israel estaba cautivo en Babilonia. ¿Sabes lo que es cautivo? Preso en Babilonia. Israel había sido sacado de su nación y había sido llevado a Babilonia. ¡Ay, Dios mío! Y en medio de un cautiverio, en medio de que ellos perdieron todo, Dios le dice a la nación de Israel, en una nación que no era la suya, vuelvan a empezar. ¿Qué Dios es ese? Mira, aquí le dice: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios mío, Israel estaba cautivo, Israel estaba preso. ¡Ay, santo sea Dios! Pero ¿qué Dios es ese? Que en medio de lo que parecía el final de una nación, que se la roban. Imagínate que ahora lleguen aquí a Ecuador y nos cojan a toda la población y nos lleven cautivo a Colombia. Y que tú digas: perdí mi casa, perdí mi economía, perdí mis negocios, lo he perdido todo. Pero que cuando tú llegues allí, que te parecía el final, porque ahora tú estás preso de ello, el Señor te diga: óyeme, edifica casa aquí. Óyeme, construye casa aquí. Oye, pare, ten hijo, multiplícate, lléname la tierra. Pero que Dios es ese, el Dios que saca de lo imposible y hace posible. Aleluya. El Dios que te dice: esto también pasará. ¿No es el final? ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Israel? Lo mismo que le dijo a Noé: oye, no es el final, esto también va a pasar. Así que continúa. ¿En qué tú tienes que continuar en tu vida? No, pastor, es que esperes un momentico, pastora. Lo que pasa es que yo llevo como 25 años sin congregarme. Imagínense, pastora, yo llevo no sé cuánto tiempo sin congregarme. Yo solo voy a la iglesia cuando me aprietan los ojos aquí. Quizás esos son tus escombros. Quizás esos son tus escombros. Y tú necesitas recoger todos tus escombros y entregárselo al Señor para que Él te ponga en ti un corazón comprometido con su amor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Quizás ese es tu escombro. Todos necesitamos llegar a un final para encontrar un comienzo. A veces lo mejor que te pasa es lo peor que te puede pasar. Aleluya. Cuando las cosas se ponen más feas es cuando va a venir una respuesta del Señor. Claro que sí. ¿Cuándo es que nace un hijo? Cuando a la mujer le vienen las contracciones bien fuertes. Ay, aleluya. Cuando tú estás en esa sala de parto, yo no sé aquí la que han dado a luz natural. Ay, santo sea Dios. Y cuando te vienen aquellas contracciones, no, espérate. Cuando a ti te vienen aquellas, porque mientras tú estás en los 9 meses de embarazo, tú estás rico, comiendo y durmiendo, rico. Pero cuando a ti te vienen aquellas contracciones, que estás ya dilatada, ay, santo sea tu nombre, esas contracciones que te están anunciando que van a ser un hijo. Oh my God. Entonces, ¿qué es lo que te anuncia el momento duro? Que te van a hacer una promesa. Aleluya. Tú sabes, la gente se enoja cuando alguien los traiciona. ¿Cómo? Pero ¿cómo te vas a enojar porque alguien te traicionó? Si toda traición te entrega cosas nuevas. ¿Qué dijo? Desde mi propia madura, yo recibí una traición hace como 8 años, no, 9 años atrás. Esa traición me entregó el Ministerio Antorcha en las redes. Después, años después, como 3 años, 4 años después, recibí una segunda traición. Esa traición me entregó la iglesia. Entonces, toda traición a ti te entrega cosas nuevas. Deja que llegue el final de lo que tenga que llegar el final.
Dios mío, nosotros porque queremos jugar a ser Dios. Deja que Dios trabaje como quiera hacerlo. Israel estaba desesperado, cautivo. Imagínate la escena, solo piensa, un pueblo cautivo. Ahora nos hemos quedado sin las casas, nos hemos quedado sin nuestra siembra, lo hemos perdido todo. Y el Señor le dice, ¿cómo? A ver, cásense y den sus hijas en casamiento. Siembren la tierra y coman de ella. Construyan sus casas. ¿Cómo le dices eso a una nación que está cautiva? El Dios que hace de lo imposible posible tiene la palabra para hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque Él hizo la tierra con el poder de la palabra. Así que cuando la noche se te ponga más oscura, eso tiene un solo significado, que va a amanecer. Aleluya. Cuando más oscura está la noche, significa que ya va a amanecer. Así que quizás estás en tiempo de pujar para que te nazca la bendición. Aleluya. Si cuando la mujer está en sus tiempos de puje para que va a parir, se pone a estar lloriqueando esa hora, oye, puja y aprovecha la contracción que chiquitos van a hacer. Y de momento, ¡pum! Salió el muchacho, salió. Aleluya. Es lo mismo con las bendiciones. Cuando más duro se te pone, ¡pum! Ahí te sale la bendición, porque ese es el Dios que de lo imposible hace cosas posibles. Pero no termina ahí el Señor. Sí. Nos vamos al libro seguimos en Jeremías 29, desde el verso 10 al 14. Y ya Dios le había dicho a Israel, oye, construyeme casa. Y mire, pásala bien aquí. Aleluya. Sí. ¿Tú quieres ver un matrimonio que se levante mejor que antes? ¿Tú quieres ver un matrimonio que se levante mejor que antes? Que tenga una crisis. ¿Cómo dijo pastora? Que tenga una crisis de esa buena. Ay, Samaya. Que tengas que doblar las rodillas delante de Dios porque nunca las has doblado. Porque estás entretenido. El Uber, el trabajo. Dice, Señor, yo voy a procrearte. Yo voy a anunciarte. Y yo voy a crear la crisis. Para que alces tus ojos a mí. Tú quieres ver un matrimonio ungido por Dios y usado por Dios, que pase una buena crisis. Aleluya. Porque entonces los dos van a la rodilla. Hoy a las 5 de la mañana, que tú estabas haciendo? Posiblemente estabas dormido con cobija. Yo y mi marido estábamos de rodillas en el sofá, clamando por este culto y por esta iglesia. Aleluya. Entonces no hay matrimonio más bendecido que el que pasa una crisis. No hay matrimonio más bendecido que sabe lo que es una crisis económica y la pasan juntos. Alaba a Dios que tú. No, porque ¿qué? El amor no es solo sexo, hermano. El amor es pasar, el amor es pasar la buena y pasar la mala. Yo en 30 años de matrimonio he tenido tiempos de mucha prosperidad, pero he tenido tiempos de mucha escasez. Y en todo nos hemos unido como esposos, nos hemos mantenido fieles al Señor, y de todo mi Señor me ha sacado. Y cada crisis lo único que me ha demostrado es que mi Dios camina conmigo en la tierra. Alaba a Dios si tú quieres esta mañana. Aleluya. Tú necesitas una crisis para que veas a Dios delante de ti. Aleluya. ¿Sabes por qué hay tantos cristianos sin herramientas para dar? ¿Sabes por qué hay tantos cristianos que no tienen palabra en su boca? ¿Tú sabes por qué? Porque ellos no son gente de proceso. El adversario no respeta a gente que no pasa proceso, porque los que nos pasan proceso no tienen nada para dar. Aleluya. Pero el que pasa un proceso adquiere sabiduría de él, adquiere conocimiento. A todo proceso lleva tu fundita. Tú sabes que hay gente que va a los restaurantes y llevan una funda para llevarse lo que sobra, el huesito para perrito. No es cierto. Hay mucha gente que son así. Hoy me puede dar una tarrinita para llevar, llévale, aleluya. Hay mucha gente que son así. Cuando tú entras en un proceso, al que sea, lleva una funda. ¿Sabe por qué? Porque tú de ahí vas a salir. Tú vas a entrar ahí a ese proceso sin herramientas, pero tú vas a salir de ese proceso lleno de sabiduría, lleno de conocimiento. Por eso es importante las vivencias. ¿Por qué, pastora? Porque las vivencias te otorgan esencia de Dios. Alaba a Dios. Aleluya. Por eso es que yo aprendí en mi caminar con Dios que yo no le huyo a los procesos de Dios. No, yo no le huyo a eso, hermano. No. Y siempre los procesos te avecinan un nuevo tiempo. Por eso el Señor le decía a Noé, oye, me vuelve a empezar, mi hijo, que este no es el final. Y por eso Dios le dijo a la nación de Israel en pleno cautiverio, óyeme, constrúyeme casa. Cuando Dios me trajo aquí a Ecuador, saben que yo soy cubana para muchos, me trajo a Ecuador, yo llegué aquí con 2 maletas. Con 2 maletas llegué al Ecuador. Y yo pensaba tanto en mi casa allá, en mi pasado. Yo pensaba en eso cuando llegué a Ecuador. Y un día el Señor me dijo, oye, te explico algo. Yo te saqué. No me mires más para atrás.
Aquí vas a construir, vas a edificar y aquí te voy a bendecir. Así que el pasado, déjamelo atrás. Vuelve a empezar. Así me dijo el Señor a mí. Oh, entonces, ¿qué te vine a decir esta mañana? Vuelve a empezar. ¿Qué área en tu vida tiene que volver a empezar? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Tú sabes cuál es el área en tu vida que tiene que volver a empezar con tu Señor. Primero con Dios. Aquí la cosa, el number one tiene que ser Él. Fíjate, tú tienes que saber qué es lo que en tu vida tiene que volver a cobrar vida, tiene que volver a empezar. Pero ¿qué Dios es ese que una nación en cautiva, que una persona que está presa, le dice, vuelve a empezar? No es el final, esto también pasará, Israel, aleluya. Nos vamos a Jeremías 29, desde el verso 10 al 14. Mire qué belleza de palabra, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan las 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos, subrayame eso en tu Biblia, para los cristianos evangélicos que tienen Biblia, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os diré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya. A una nación sin esperanza, a una nación que ya no tenía esperanza porque estaban cautivos en Babilonia, le dijo, óyeme, mi pensamiento sobre ti es bueno, no es malo. Es lo mismo que te trajo Dios hoy a decirte. Mi pensamiento sobre ti es bueno. Aleluya. Mi pensamiento sobre tu negocio es bueno. Mi pensamiento sobre tus estudios es bueno. Mi pensamiento sobre tu familia es bueno. Lo que estás pasando ahora es pasajero. Eso también pasará. Aleluya. Y lo que Dios ha dicho de ti, como quiera, escuche, como quiera, se va a cumplir. Porque Dios a ti no te escoge el día que tú te conviertes. No. Dios a ti no te escoge el día que tú te conviertes. El plan de Dios contigo no comienza el día que tú vienes a la iglesia. No. Comienza el día que tú eres injertado en el vientre de tu madre, dice el libro de Jeremías capítulo 1. Aleluya. Dios mío, hace poco el Señor me dijo, oye, te explico y te recuerdo que tú eres mi ofrenda desde el vientre de tu madre. No fuiste una ofrenda el día que empezaste a pastorear, no. Tú eres una ofrenda desde el día que caíste en el vientre de tu madre. Desde ahí yo te pensé, yo te escogí y yo te vi. Aleluya. El día que el Señor me dijo eso, yo le escribí. Porque yo dije, ¿cómo se me va a olvidar esta palabra? Mira, aquí a 3 años. Yo tengo que acordarme mientras yo tenga vida que yo soy una ofrenda de Dios. Y que no importa lo que pase en mi vida, Él está conmigo. Yo no temo ni me amedrento bajo ninguna circunstancia, hermano. Hace poco, usted sabe que las sillas estaban aquí. Yo tenía que predicar ahí, pegar allí porque estábamos repletos, ¿sí o no? No importa si estamos repletos o estamos más vacíos, como quiera. Yo sirvo a Dios en una carpa, en un piso de tierra, aquí en lo bonito, como quiera, porque yo soy vasija de honra. Aleluya. Y tú no sabes cuántas veces yo he escuchado al Señor decirme, oye, vuelve a empezar. Y el Señor, pero es que ya lo hice, vuelve a comenzar. Quizás tú tengas que volver a comenzar en algún asunto en tu vida privada, íntima. Porque yo conozco lo que se ve de ti, pero no conozco lo que no se ve. Lo conoce el Señor. Él sí conoce tu corazón. Él sí sabe cómo tú eres. Él sí sabe tu pasado, tu presente y tu futuro. Él sabe por qué estás aquí hoy y por qué no estarás en otro tiempo. Él sabe. Así que en esta mañana yo quiero pedirle a la iglesia que busquemos Salmo 118 otra vez, verso